Estamos de regreso y estamos compartiendo sobre la armadura de Dios. Y en Efesios 6, versículo 14 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En estos versos el apóstol Pablo está describiendo los diferentes elementos de la armadura, donde está el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Entonces nosotros vemos que el apóstol Pablo lo que está haciendo es una descripción de la armadura de un soldado romano. ¿Por qué toma la armadura de un soldado romano para poder explicar esta verdad espiritual, pastor? Bueno, Pablo es el apóstol a las naciones. Es el que lleva el evangelio hacia las naciones, a los que todavía no, o sea, ya no son del pueblo de Israel, sino que están en las naciones, Grecia, Asia y todo lo demás. Entonces Pablo necesitaba ejemplos frescos, ejemplos que pudieran de alguna manera activar en la persona el entendimiento de lo que él está planteando. En algún momento lo vemos hablando de la lucha grecorromana, en algún momento lo vemos dirigiéndose al tema del atletismo. Porque Pablo siempre está usando ejemplos para traer a luz una verdad espiritual. Entonces, él está hablando hoy de un soldado romano porque recordemos que el pueblo de Israel estaba bajo ocupación romana y que ya habían pasado 2 reyes y ellos estaban bajo una plataforma de ocupación donde estaban siendo culturizados, donde estaban siendo afectados en el desarrollo libre de su religión o creencia. Entonces el soldado romano era una élite en cuanto a la guerra, porque era uno de los mayores equipados. Es más, la espada del soldado romano era una espada especial, no era tan pesada como la otra, pero era de un material inquebrantable. O sea, era más liviana, eso le daba la facilidad de tener mayor agilidad a la hora de embestir y luchar, pero al mismo tiempo no se quebraba a la hora del contacto con una espada más gruesa. Entonces también toda la estructura, el casco protegía ampliamente lo que era la cabeza. Tenía también en su brazo un tipo de brazalete que era una aleación de cuero y metal, donde en algún momento cuando estaba debatiéndose en lucha con alguien podía tocarlo aquí y no herirlo. Entonces Pablo usa al soldado romano en primer lugar porque está muy bien armado. Está más armado que el pueblo de Israel, que los soldados del pueblo de Israel. Y tiene capacidades. El soldado romano entrenaba todos los días. Antes de ir a las diferentes faenas de vigilancia, había un proceso de entrenamiento. Ellos eran sometidos, eran físicamente superiores, porque hacían mucho ejercicio. Su tamaño era muy grande también. Entonces, Pablo usa al soldado para que la gente pueda entender la dimensión de preparación y la dimensión de poder y la dimensión de cómo es de diferente, porque se miraba súper diferente, un soldado romano a todas las demás personas. Entonces Pablo lo usa para tratar de ejemplificar el nivel, cómo esa armadura le da cierta ventaja y le da protección, pero también lo faculta para entrar a ámbitos y salir ileso. Entonces el soldado romano, aparte de estar adiestrado, tener una disciplina de educación militar, conocedor, eran gente muy hábil físicamente, pero también contaba en ese tiempo con el mejor armamento. Entonces Pablo lo usa para que la gente pueda entender, o sea, tu nivel al aplicar la armadura de Dios va a ser otro, no vas a ser el mismo. Vas a estar capacitado, vas a estar entrenado, pero también protegido. Y vas a tener sobre todo la herramienta para hacerle frente a tu vida. Ahora, Pablo viene haciendo un desglose
hablando del entendimiento del cuerpo de Cristo, la importancia de las relaciones, la importancia de un matrimonio sólido, donde el matrimonio refleja de manera universal la relación de Cristo con la iglesia, y viene enseñándonos, y luego cae a la armadura, porque es necesario. Por ejemplo, en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego en el 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, por tanto, por todo lo demás mencionado, necesitas estar entrenado, necesitas tener una habilitación y herramientas para poder vencer la lucha en que estamos. Porque el enemigo se quiere llevar a nuestros hijos, el enemigo quiere que nuestro matrimonio no esté bien. Yo necesito herramientas para cuidar a mis hijos, porque si yo no los cuido, no va a haber nadie que los pueda cuidar. Entonces, un padre necesita la armadura de Dios para proteger a su esposa. Un padre necesita la armadura de Dios para proteger a sus hijos. Un padre necesita la armadura de Dios para dejar herencia. O sea, necesitamos la capacitación, el entrenamiento y la herramienta que la armadura de Dios provee al hombre para ejercer todas sus posiciones en su vida. La palabra acechanza significa intrigas, métodos astutos, es engaño, también tiene que ver con una artimaña, fraude, algo sutil, algo astuto, que sabe muchos métodos, engaño y mentira. Y método es un procedimiento ordenado y sistemático de proceder para llegar a un fin determinado. El enemigo quiere robar, destruir y matar el propósito de Dios, de nuestra vida, pero también el propósito de cada uno de los miembros de nuestra casa. Claro. Entonces, realmente es una batalla donde nosotros no podemos ser tomados como aquel que está dormido y de pronto le dice: hay una batalla, y a ese momento salir corriendo, irse a poner la vestidura, ponerse los zapatos. En todo ese proceso, posiblemente uno de los miembros de la casa pueda fallecer o inclusive la misma persona pueda perecer. Por eso es que hablamos que la armadura no tiene que ver con vestirla en diferentes momentos, sino que es tomarla y vivirla como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a venir de forma frontal, sino que él va a ser muy astuto, va a saber entrar por diferentes lugares y ahí va a ir tocando. Pero si nosotros estamos vistiendo la armadura como usted la describía, pastor, realmente nosotros vamos a estar protegidos por toda la área. Y vas a saber qué hacer. Es correcto. Y más adelante lo vamos a hablar, también vamos a saber qué decir, qué responder, porque también nosotros tenemos la espada con la que la vamos a poder tomar y vamos a poder accionar ante diferentes circunstancias que puedan venir. Cuando viene una mala noticia, cuando hay una situación difícil, ¿qué voy a decir? Y una de las cosas que nosotros podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, una vez a mi casa 2 veces se metieron a robar en el pasado. Y después de esas 2 veces yo quedé muy preocupado. Entonces, una vez que me mudé a la casa que Dios me permitió construir, de alguna manera yo dije: bueno, ok, si ya me pasó 2 veces, yo necesito estar preparado para cualquier cosa. Y entonces encontré lugares en mi casa donde yo puedo ver todo, pero a mí no me pueden ver. Inclusive cuando la construí, desarrollé una ventana donde yo tenía casi el 100% donde puedo ver mi casa. Pero si alguien quiere entrar, esa persona no me puede ver a mí. Eso me da una ventaja para proteger mi casa. Luego dije: si en algún momento alguien está adentro, ¿qué voy a hacer? Tengo a mi esposa aquí, tengo a mis hijos acá, ¿cómo los voy a defender? Voy a salir pegando un grito, ¿qué voy a hacer? Entonces busqué perros y entrené a mis perros para que me avisen. O sea, de alguna manera yo tengo una lucha por preservar la integridad física de mi familia. Entonces busqué herramientas, un posicionamiento donde yo pudiera ver todo, aliados, que en este caso es un perro, que se entrena para que él pueda detonar cualquier situación o inclusive sea el primer defensor, por decirlo así, porque está en afuera de la casa. Pero una vez adentro, digo yo: bueno, yo necesito armas. ¿De qué tipo? Necesito un bate en una esquina,
necesito una tranca de madera en la otra, y digo, porque si acaso vienen, ¿cómo haría yo? ¿Qué haría yo si entran con un puñal? Entonces, de alguna manera, por lo menos le hago el susto, digo yo, ¿verdad? Agarro y con el bate salgo y me defiendo. Pero lo puse en lugares estratégicos, donde yo sé que está, y a la hora de algo no ir a buscar dónde es el bate, dónde dejé la tranca, sino que en ese momento dije, tengo que tenerlo en un lugar donde yo pueda usarlo. Entonces son herramientas. Después de eso dije, bueno, ¿cómo son las cerraduras de mi casa? Son fáciles de abrir. Y entonces los candados de mi casa. Entonces hay candados especiales para que no los puedan cortar. Hay cerraduras que son más difíciles de abrir. Y también empecé a ver los lugares donde era más sencillo que entraran, y empecé a tratar de ponerla más difícil. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, por causa de mi familia y mi generación, tomé actitudes. Hice una estrategia. Busqué la forma de proteger, porque la armadura de Dios lo que quiere es proteger a la generación. Efesios 1 empieza a hablar de quiénes somos en Cristo. Empieza a revelar en nuestra vida cuál es el llamado, cuál es el propósito, la forma en que Dios nos ve. Después habla de las diferentes, la familia, las relaciones, el matrimonio, la madurez espiritual. Y en el capítulo 6, ¡pum!, caemos a la armadura. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios es que levantemos una generación. Por eso es importante que todo hombre y mujer de Dios que ha conocido a Cristo haga lo posible hasta donde pueda de tener y desarrollar toda la armadura de Dios en su vida. La palabra nos dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso no lo podemos tomar nosotros a la ligera. Tampoco es para entrar en una condición de pánico, porque nosotros descansamos en el Señor y tenemos paz, que Él tiene el control de todas las cosas. Sin embargo, así como alguien que es parte de un ejército y se prepara y tiene un entrenamiento y hace muchas cosas que normalmente el resto de personas no hace, hoy nosotros como hijos de Dios necesitamos entender la parte espiritual y qué relevante es poder fortalecer nuestro hombre interior. Porque no estamos hablando de ir a un gimnasio para crecer en fuerza física, porque eso es algo externo, sino todo lo contrario. Estamos hablando de en el espíritu poder tener tiempos con el Señor y tomar cada uno de los elementos de la armadura que nos habla el apóstol Pablo, que tienen como objetivo preservar nuestra vida, pero que también nosotros podamos contribuir para preservar la vida de cada uno de los miembros de nuestra casa. Les agradecemos por haber estado con nosotros y queremos invitarles porque en el siguiente programa vamos a hablar sobre el cinturón de la verdad, que es el primer elemento de la armadura. Nuevamente, muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, uno en Cristo. Somos uno en Cristo, somos uno.